Hoy en día el español se caracteriza como una lengua en constante evolución, y es que actualmente es hablado por más de 500 millones de personas en todo el mundo, de las cuales en América Latina se encuentra el 90% distribuido entre estos 19 países que lo emplean como idioma oficial. En otro aspecto, desde los primeros rasgos del castellano que datan del siglo X después de Cristo en la Castilla medieval, hasta su expansión al Nuevo Mundo en el siglo XV con la llegada de los españoles al continente americano, esta lengua ha demostrado estar evolucionando a través del tiempo. Y una prueba es que se ha convertido en el idioma oficial de casi todo un continente, es decir, de América, y también de su país de origen, el cual es España. Cabe destacar que debido a esta evolución, los países de habla hispana se han caracterizado por ser más unificados gracias al idioma, y esto a su vez ha creado una compenetración tanto en el ámbito cultural, político, social, económico y humano de cada país de Latinoamérica. Asimismo, ha permitido una mayor globalización del español y también lo ha posicionado a nivel internacional a tal punto de que su dominio casi alcanza el 10% de la superficie de la Tierra, ubicándolo así entre los 4 idiomas más hablados del mundo. Otro factor importante sobre el español es que actualmente es la tercera lengua más utilizada en Internet y también es considerado como un idioma con valor internacional debido a la contribución del conjunto de países hispanohablantes al Producto Interno Bruto Mundial, el cual es de 6,4%. Al mismo tiempo, el español ocupa el tercer lugar en el sistema de las Naciones Unidas y a su vez es conocido como uno de los 3 principales idiomas empleados en la producción de información en los medios de comunicación social. Para finalizar, se puede decir que este hermoso idioma está afianzando su posición en la sociedad, pero esto es mérito de los millones de personas que la emplean como lengua universal, acrisolada por una historia compleja y fructífera y abierta a un futuro esperanzador y prometedor. Gracias. En resumidas cuentas, el español en Latinoamérica tiene sus inicios a lo largo de la colonización española de los territorios americanos a finales del siglo XV, dado que durante esta época llegaron las oleadas de conquistadores encargadas, en cierta parte, de la expansión de la lengua castellana por todo el continente americano. Posteriormente, el español se fue consolidando aún más durante la etapa de la hispanización, donde la influencia de la Iglesia Católica, especialmente los jesuitas y los franciscanos, formarían parte fundamental en dicho proceso, puesto que ellos se encargaron de evangelizar y educar a jóvenes y niños provenientes de diversos poblados por medio de escuelas e iglesias edificadas en todo el continente. No obstante, esos primeros intentos no resultaron ser los más idóneos, por lo cual la hispanización en América comenzó a desarrollarse específicamente mediante la convivencia entre españoles e indios, la catequesis y sobre todo el mestizaje. Por tanto, la unión de estos y muchos otros acontecimientos más, bien sean históricos o sociológicos, ocasionaron la evolución del español latinoamericano al que conocemos actualmente. Existen características generales distribuidas entre la mayoría de los hispanohablantes, las cuales se pueden diferenciar en los siguientes aspectos. Por un lado, tenemos el aspecto fonológico, que comprende a 1. El ceseo, donde la C antes de E o I y la Z se pronuncian como S. Número 2. El yeísmo, donde la doble L se pronuncia mayormente como Y. Y número 3. Acentuación y pérdida de D intervocálica. Luego, tenemos el aspecto morfosintáctico, que se divide en, número 1, el voceo, donde se utiliza el pronombre vos en vez de tú y es casi minoritario en el continente. Número 2, el tuteo en casi todos los hispanohablantes. Número 3, el uso frecuente de diminutivos en las palabras. Número 4, la adverbialización de adjetivos. Número 5, la creación de oraciones complementarias con la expresión de que. Número 6, el cambio de las palabras acá por aquí y de allá por allí. Finalmente, tenemos el aspecto léxico-semántico, que se presenta en las siguientes. Número 1, el uso habitual de las perífrasis. Número 2,
el empleo de arcaísmos, derivaciones, vulgarismos y extranjerismos. El español llega a América Latina primero a través de los viajes de Cristóbal Colón. Luego, en el siglo XV ya se había consolidado en la península ibérica. Sin embargo, en el Nuevo Mundo ya se había establecido el español, como resultado proceso que los historiadores llamaron hispanización. La colonización de América Latina por los españoles tuvo consecuencias en el desarrollo de la cultura de los aborígenes, y para muchos estas fueron las acciones más horribles. Sin embargo, no meditaban la importancia que tuvo la colonización en el proceso de unificación de América o la llamada América Latina. Por eso es importante mencionar la importancia que tuvo el castellano para los distintos países que conforman la gran parte de América Latina. Si bien el idioma es complejo o diverso, sin duda alguna representa un fin para todos estos países marcados por la colonización de una u otra forma. Y si bien fue un instrumento de dominación o de independencia, hoy en día es un factor indispensable para la integración de América Latina. Con esto podemos concluir que el impacto que tuvo el español en América Latina fue grandísimo, ya que no nos imaginamos una América sin dicho idioma. Esto provocó impactos culturales a través de la historia, como lo fue el boom latinoamericano, ya que gracias a sus escritores y a sus obras, estos estimularon el interés mundial por la lectura latinoamericana y por ende el idioma. La evolución del teatro latinoamericano data desde el periodo prehispánico, donde los españoles estaban en plena conquista del territorio latinoamericano. El pueblo latinoamericano prehispánico tenía sus propias costumbres, ritos y ceremonias donde implementaban el canto, la danza, las escenificaciones teatrales, los mimos, entre otros. También es la época donde se crean los escenarios adornados con elementos naturales. Ahora bien, el primer encuentro de los españoles con el teatro latinoamericano es en las Antillas con el pueblo de los arahuacos, con su baile cantado Araití. Otro encuentro es con el teatro inca, que se subdividía en el Aranchá y el Aranguay. El Aranchá era más político y el Aranguay era más cotidiano como cómico. Luego viene el periodo del virreinado, el periodo virreal, donde los europeos toman la herencia teatral latinoamericana y empiezan a impartir la doctrina católica a los indígenas. Es aquí donde se utiliza el teatro como un elemento de poder político en América Latina. Luego viene el periodo post-virreinal, que se divide en tres segmentos. De 1934 al 68, donde Uruguay, Chile y Argentina utilizan e implementan el teatro independiente. Luego viene el periodo del 68 al 74, donde se implementa la doctrina indigenista, y luego el periodo del 74 al 84, donde la línea de expresión latinoamericana se mantiene. Ahora, en el 2012, es la nueva evolución del teatro, donde se implementa el Encuentro Internacional de Teatro Independiente en países como Brasil, Colombia, Perú, entre otros. Gracias, bendiciones. A continuación, recapitulamos con brevedad algunos de los dramaturgos latinoamericanos más notables, empezando con Rodolfo Ucigui. Fue un escritor, dramaturgo, poeta y diplomático mexicano. Su obra estuvo enfocada en el desarrollo del teatro moderno y de vigencia, pionero en su país y que además se convirtió en una figura de influencia en otros países de Latinoamérica. Algunas de sus obras fueron El gesticulador, La familia cena en casa y Corona de fuego. Siguiendo ahora con Emilio Caballido, que además de dramaturgo fue un escritor, narrador y comediante mexicano con una amplia trayectoria artística y cultural durante el siglo XX y principios del siglo XXI. Caballido sentó las bases del teatro moderno en México y algunas de sus obras fueron. Siguiendo ahora con Luisa Josefina Hernández, que nació en la Ciudad de México en el año 1928 y es una dramaturga, novelista y traductora que se caracteriza por ser una de las figuras destacadas de la generación de los años 50 en su país. Escribió alrededor de 100 obras, entre las cuales podemos mencionar Los huéspedes reales y Apocalipsis con figuris, con la cual obtuvo el prestigioso premio Xavier Villaurrutia.
Saliendo del territorio mexicano, sigamos con Agustín Cusani, que fue un dramaturgo oriundo de Argentina que se caracterizó por su visión crítica y satírica de la sociedad capitalista. Es famoso por haber creado la farsátira como género teatral y su obra más reconocida es El Centro Forward murió al amanecer. Este autor traspasó las fronteras y sus obras fueron traducidas a diversos idiomas. Para finalizar, conozcamos un poco sobre 3 dramaturgos venezolanos que han sido conocidos popularmente como la Santísima Trinidad de las Artes Escénicas en Venezuela, que son Román Chalbaud, que nació en el estado Mérida en el año 1931 y se consagró como dramaturgo a la edad de 24 años con su obra Caín adolescente, en la cual sentó las bases de sus fundamentos sobre la marginalidad. Siguiendo con Isaac Chocrón, que nació en el estado de Aragua en el año 1930 y fundó la Compañía Nacional de Teatro, además de ser el director de la Facultad de Artes en la UCB y del Teatro Teresa Carreño. Al finalizar, José Ignacio Cabrujas, que fue uno de los escritores venezolanos más polifacéticos durante el siglo XX, y su rigurosa pluma lo destacó como dramaturgo y renovador de la telenovela latinoamericana. Nada más que agregar, muchas gracias por su atención. El teatro venezolano es uno de los más respetados a nivel internacional, no solo por su antigüedad, sino también por la calidad de sus obras. La actividad escénica venezolana ha incrementado de manera considerable, dando así al público opciones para todos los gustos. Se considera que el teatro venezolano está pasando por una nueva etapa, debido al desarrollo que ha presentado a lo largo de los años, y a su criterio para juzgar las distintas propuestas presentadas por las compañías teatrales. Hoy en día, la tendencia teatral venezolana es una de las más significativas de Latinoamérica. Las obras de escritores como José Ignacio Cabrujas, Mariela Romero, Isaac Chocrón, Edilio Peña y Rodolfo Santa Anna son apenas una pequeña cantidad de personajes que le han dado vida a este género y con continuidad expuestas en el... Se conoce que la actividad escénica venezolana es amplia y el lenguaje utilizado por los dramaturgos nacionales se adjunta a las obras tradicionales del teatro universal o las últimas expresiones del servicio actual sobre este género.